En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema, el cual lo he titulado Austeridad y provisión en la misión. Sean todos y todas muy bienvenidos nuevamente. Recordemos que en el tema anterior estudiamos brevemente cómo 3 discípulos de Jesús que quisieron servirle en la misión de anunciar el evangelio quedaron descalificados porque no fueron capaces de cumplir con los requisitos de desarraigo para ser enviados como obreros en la misión en la que envió a 72 nuevos predicadores. Eso lo miramos en San Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Recordemos que uno de ellos era un escriba que pensó que iba a estar muy bien financieramente, económicamente, con el maestro. Y el Señor le dio una respuesta desilusionadora. Le dijo que él no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza, que más tenían los pájaros del cielo y las zorras del campo que él. Entonces le dijo otro que lo seguiría, pero que lo dejara ir primero a enterrar a su propio padre. Y el Señor le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y no le permitió ir a darle sepultura a su propio padre. Y luego le dijo a otro que lo siguiera. Y ese otro le dijo que lo haría, pero que lo dejara irse para la casa, despedirse de su familia. Y el Señor tampoco se lo permitió. De modo que estos 3 hombres pudieron formar parte del grupo de los 72 predicadores que el Señor envió. Así hubiesen sido 75 y no 72. O 73 en lugar de 70, dependiendo del asunto técnico del manuscrito que se esté siguiendo. Hoy vamos a descubrir en las instrucciones que el Señor Jesús les dio a los 12 apóstoles cuando los envió a cumplir la misión por primera vez, aumentando las exigencias con nuevas renuncias, además de haber dejado domicilio, familia, trabajo y otras cosas más. El Señor les va a hacer nuevas exigencias a los 12 apóstoles, a quienes ya ha nombrado apóstoles, ha establecido como apóstoles y los va a enviar por primera vez a trabajar, a hacer lo mismo que Él les ha enseñado con su propio ejemplo cómo se hace. En San Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15, vamos a hacer la lectura enseguida. Y sobre este mismo acontecimiento relata Marcos en el capítulo 7, en el capítulo 6, los versículos 7 al 13, y San Lucas en el capítulo 9, versículos 1 al 6. Estos 3 evangelistas tienen pequeñas diferencias en sus relatos, pero la esencia es la misma. Veamos entonces Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo les recuerdo a ustedes que Dios separó a los israelitas desde la antigüedad a los descendientes de Abraham y dijo que a través de Israel bendeciría, a través de Abraham bendeciría todas las familias de la tierra. Y la manera de concretar Dios esa promesa para Abraham fue a través del pueblo de Israel, a quien Dios escogió, llamó de Egipto, lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo llevó por el desierto y lo estableció en Canaán. En ese tiempo, la tierra prometida, en la época de Jesús, se llamaba Palestina, Israel. Entonces, cuando el Señor Jesús vino y escogió a los 12 apóstoles, comienza a darles instrucciones. La primera instrucción que les da es una advertencia. La advertencia es: no vayan a predicarle a los que no son judíos y tampoco lo hagan con los samaritanos, que son una mezcla entre judíos y gentiles, o judíos y no judíos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan primero a los israelitas. Por eso Juan capítulo 1 versículos 10 y 12 dirá, 10 al 12 dice: a lo suyo vino, dice exactamente el versículo 11, y los suyos no le recibieron. Él primero vino a los suyos, a los israelitas, al pueblo de Dios. Y lo que Jesús hizo, también se lo mandó a los apóstoles. Entonces, no les autorizó que fueran a predicarle a los que no eran judíos, entre ellos a los gentiles y a los samaritanos. Esta es entonces la primera instrucción que el Señor Jesús les da. Y luego les indica qué hacer cuando vayan a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acuérdense que las ovejas perdidas de la casa de Israel no son el sumo sacerdote, no son los sacerdotes, no son los fariseos, no son los escribas, no son los dirigentes religiosos, son los pecadores, los más pecadores, los excluidos, y también como destinatarios principales, los pobres. Entonces dice el versículo 7, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Era una predicación sencilla para la que no tendrían que tener una gran preparación. Primero, esto fue la predicación que les dio Juan el Bautista. Cuando Juan comenzó a predicar y a bautizar, decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comenzó a predicar, repitió lo mismo de Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Y San Mateo le está escribiendo a los judíos cristianos, y los judíos, recordemos que evitaban pronunciar el nombre de Dios. Evitaban y evitan pronunciar el nombre de Dios. Ellos nunca dicen Yahvé, nunca. Un judío nunca lo hará. Entonces siempre evitará decir el nombre de Dios, y por eso en lugar de decir Yahvé, decían en hebreo Adonai, que quiere decir el Señor. Y aquí San Mateo está diciendo el reino de los cielos, hablando de cielos, un circunloquio para evitar decir el nombre de Dios, o para evitar decir el reino de Dios o el reino de Yahvé. Entonces, la instrucción, cuando fueran a predicar, lo que tendrían que aprenderse era: díganle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Era muy sencillo el mensaje. Y luego les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios,
de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, que lo mismo que el Señor estaba haciendo, el mismo mensaje que él predicaba y la misma actividad que él realizaba, las mismas actividades, las mismas acciones que el Señor realizaba, él les estaba enseñando a los apóstoles qué hacer y cómo hacerlo, porque él les estaba modelando en todo. Recuerden, primero, él fue un ejemplo de desarraigo. Él dejó su casa, su familia, su trabajo, su tierra, sus amigos y se fue a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios le mandó a hacer al Mesías. Cuando llama a los apóstoles, les exige el mismo desarraigo, les da el ejemplo. Ahora el Señor, ellos lo han visto predicar y lo han visto sanar a los enfermos y le han visto expulsar demonios. Y todo esto que le han visto hacer a él les dice que ahora vayan ellos y hagan lo mismo que él ha hecho, siguiendo el ejemplo, y les da el poder. Les da el poder, les da la autoridad. Aquí estamos en Mateo 10:5, pero ustedes lean en la casa Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, para que vean que el Señor les dio autoridad para echar fuera demonios y les dio el poder para sanar toda clase de enfermedades. Y aquí les está repitiendo que cuando vayan por el camino, prediquen y luego, donde vean enfermos, los sanen. Si hay leprosos, los limpien, los curen. Si hay muertos, que los resuciten, que echen fuera demonios. De modo que lo mismo que Jesús hacía, lo podrían hacer los apóstoles. Amigos, en San Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, Jesús les dice a los apóstoles que las obras que él realizaba, las acciones que él realizaba, las actividades que él realizaba de parte de Dios, con el poder del Espíritu Santo, también las realizarían los discípulos. Si el Señor no hubiera sido un hombre, si Jesús no hubiera sido un hombre, dependiendo de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, jamás nos hubiera podido servir de ejemplo para imitarle en todas las cosas que el Señor realizó en la tierra. Pero justamente porque Jesús era un hombre como tú y como yo, a diferencia que jamás pecó, así como el Señor Jesús era un hombre como Pedro, como Mateo, como Juan, de la misma sustancia. Jesús no tenía más y no tenía menos que ellos, excepto que jamás había pecado. El Señor pudo modelarle a los apóstoles, mostrarles el ejemplo, el camino, para que ellos hicieran exactamente lo mismo. Y es lo que él les está diciendo aquí. Jesús no le está mandando a los apóstoles a hacer algo que él no haya hecho. No les está mandando a hacer algo que ellos no sean capaces de hacer. Y Jesús es capaz de hacer lo que ha hecho porque Dios estaba con él, porque Dios le había dado esos poderes. Y también los mismos poderes que Dios le había dado a Jesús, ahora Jesús se los delega y se los da a sus mismos discípulos que están en la misma situación y condición que su maestro, porque la meta que Jesús les trazó a los apóstoles, a los discípulos, era que llegaran a ser iguales a él. No podrían superarlo, pero podrían llegar a ser iguales al maestro. Aún decía, el discípulo no puede ser más grande que su maestro, ni más grande que su Señor.
si a mí me llamaron el diablo, no esperen que a ustedes les den un mejor trato que a mí. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? Entonces, todos estos poderes que Jesús le está delegando a los discípulos, a los apóstoles, es porque él los había ya ejercitado y realizado delante de ellos con el mismo poder de Dios que también les entregó a ellos. Ahora miren esto tan hermoso. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, yo les estoy dando esto gratuitamente. No le cobren a nadie por curar a un enfermo, por limpiar a un leproso, por resucitar a un muerto. No se les vaya a ocurrir que vale mucho más todavía resucitar a un muerto que curar a un enfermo de un dolor de cabeza. Y les dice, echad fuera demonios. Todo esto lo van a hacer sin cobrarle un peso a nadie. Lo reciben gratis, administrenlo gratis para todas las personas. Y aquí viene una nueva instrucción. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Es decir, en la correa, las correas, los cinturones que utilizaban ellos para amarrarse, apretarse las túnicas, tenían unas especies de bolsillos. Y el Señor les está prohibiendo a ellos, les está diciendo, no se vayan a buscar ahora quién les da oro, quién les da plata o quién les regala cobre, que era el metal de menor valor, pero ellos podían irse y conseguir oro, plata o cobre. ¿Para qué? Para poder tener recursos financieros, recursos económicos para ir a realizar la misión a la que el Señor los estaba invitando. Y aquí entramos en el título que les di, que fue austeridad y provisión para la misión. Entonces, el Señor les está prohibiendo a los apóstoles que ellos se provean y consigan dinero, recursos con la gente, con los amigos. No se van a ir a buscar a ver quién los va a financiar para el ministerio, para servirle a Dios. Ni con oro, ni con plata, ni con cobre. Versículo 10. Ni de alforja para el camino. No se vayan a conseguir una bolsa en la que puedan echarse algunas cosas para el camino, como por ejemplo, no se lleven dos túnicas. La túnica era la ropa interior. Entonces el Señor les dijo, se me van a ir con la túnica que llevan puesta, con la ropita que llevan puesta, así se van a ir. No se van a echar dos túnicas de repuesto. Tampoco van a llevar calzado. Váyanse con el calzado que tienen. Tampoco lleven bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí en este versículo 10, queridos amigos, el 9 y el 10, el Señor Jesús les está entonces presentando unas nuevas exigencias a los apóstoles y son unas exigencias de austeridad. Austeridad. El Señor Jesucristo llevó una vida austera completamente. Llevaba una sola túnica puesta, llevaba sus sandalias, el único calzado, y su capa. No llevaba más. Túnica, capa y su calzado, sus sandalias. No llevaba nada más. El Señor Jesús no sacó nada de la carpintería cuando se fue al Jordán. Y así se dedicó a hacer la misión, dependiendo de Dios como los pájaros del campo, sin trabajar, sin ir a laborar a una empresa, sin hacer trabajos artesanales. Él
confió en que Dios le daría el alimento a su tiempo. Y así como el Señor Jesús vivió, así le pidió a los apóstoles que aprendieran también a depender de Dios. Por eso les prohibió llevar oro. Ellos no tenían en ese momento oro, no tenían nada, porque ellos dejaron todo cuando siguieron a Jesús. Pero ahorita les advierte y les dice, señores, no pueden llevarse nada para el camino. Dios va a proveer para sus necesidades. Ustedes no busquen patrocinadores para el ministerio, para el servicio, para la misión. No se vayan en este momento a perder tiempo buscando a los amigos, a los familiares, que les den oro, que les den plata, que les den cobre. No van a llevarse tampoco un bolso, no se van a llevar 2 túnicas, no van a llevar ropa interior, ni calzado de repuesto, que porque se les puede acabar en el camino, porque vamos a viajar por todo el país y nos vamos a salir incluso, vamos a viajar por todas las ciudades y las aldeas y nos vamos a salir incluso de las fronteras de Israel. Pero no se preocupen, no se lleven otro par de zapatos, no se vayan ahora a buscar, que eso es perder el tiempo. Y tampoco lleven bordón o bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, miren, queridos hermanos, que el Señor les dijo a ellos: lleven una vida sencilla, desprendida económicamente, aprendan a vivir con austeridad, con moderación, con rigurosidad delante de todo el mundo. Ustedes no pueden pensar que ahora, porque van a curar enfermos, porque van a hacer milagros, porque van a resucitar muertos, porque van a echar fuera demonios, se van a tapar de la plata y que la gente les va a pagar. No, señores, gratis recibieron, no le cobren a nadie por ningún milagro. Y es más, el obrero es digno de su alimento. De su alimento quiere decir, lo único que ustedes van a recibir en el camino va a ser comida. No le reciban a nadie dinero, no le reciban a nadie plata, no piensen que se van a ir a negociar conmigo, con mis cosas, con las cosas de mi Padre. No conviertan el evangelio en un negocio, como también lo advertirá Pablo a Timoteo en la primera carta, el capítulo 6. Ahora miren esto, el versículo 11 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Queridos amigos, hagamos una síntesis de lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Pero enfoquémonos en el tema principal que yo les he propuesto hoy brevemente, siendo este texto muy amplio, y es en la austeridad y en la provisión, que aparece en los versículos 9 y 10 de este capítulo 10 de San Mateo. El Señor Jesucristo, además de haberle exigido a los apóstoles dejar familia, domicilio, trabajo, negocios, socios, tierra, amigos, que se fueron con lo que tenían puesto, con la ropita que llevaban puesta, cuando ya los entrenó, los capacitó, les sirvió de ejemplo, que ellos lo vieron, lo escucharon y lo vieron
predicar, curar enfermos, echar fuera demonios, sanar leprosos y todos los milagros que el Señor realizó. Entonces hubo un momento en que el Señor les dijo, bueno, muchachos, ya vieron cómo se hace, ahora yo los envío. Vayan ustedes y hagan lo mismo que yo he hecho. Les doy el mismo poder que el Padre me dio a mí. Sanen a los enfermos, echen fuera demonios, limpien leprosos, resuciten muertos, y todo esto lo van a hacer gratuitamente. Y háganme el favor, no se me van a llevar un solo peso para la misión, no me van a ir a buscar a nadie que los patrocine, que los financie. Ustedes van a aprender a vivir como yo, que he aprendido a confiar en Dios, en mi Padre, y mi Padre que está en los cielos no nos ha faltado con nada. Sí, hasta aquí no nos ha faltado y no nos faltará. Váyanse tranquilos, sin oro, sin plata, sin cobre, no lleven bolsa, no lleven ropa de repuesto, no lleven calzado, no lleven nada, que Dios hará que donde ustedes lleguen en las ciudades, Dios les permitirá saber qué familia es una familia amplia, generosa, caritativa y que son temerosos de Dios. Allá los van a hospedar y allá los van a alimentar. Váyanse confiando en Dios y aprendan de mí, como yo lo he hecho, aprendan a hacer lo mismo. Y si en alguno de esos ciudades se informan de una casa, llegan a esa casa y al entrar a la casa comprueban que es gente tacaña, gente amarrada, que es gente espiritualmente falsa, hipócrita, que no ama a Dios de todo corazón, entonces la bendición que ustedes les llevan, ustedes se van a regresar con esa bendición. Y cuando salgan de esa casa y de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies, que les aseguro que en el día del juicio será más tolerable Dios con los habitantes de Sodoma y Gomorra que con aquellos que los despreciaron a ustedes, porque alguien y algo más grande está haciendo Dios a través de ustedes en las casas de todos los israelitas y en las ciudades de los israelitas donde yo los envío. Así es de que les pido a ustedes, además de todo lo que dejaron, confíen y váyanse sin un solo peso, tranquilos, que Dios no los va a dejar pasar necesidades. Aprendan a vivir por fe, a confiar en mí, que Dios no nos ha faltado con nada y no les va a faltar a ustedes con nada. No vuelvan las cosas de Dios, el reino de Dios, en un negocio. Queridos hermanos y amigos y amigas, yo quería que hoy cayéramos en la cuenta de que los apóstoles, cuando el Señor los envió a servir, no les entregó plata, no los financió y no los mandó donde ningún patrocinador, donde ninguna persona para que los sostuviera. Ellos se fueron a predicar y en segundo lugar también les prohibió que le recibieran a las personas oro, plata o cobre. Ellos tendrían que aprender a vivir por la fe. No les permitió llevarse una bolsa, de tal manera que en las casas solo recibirían alimento y no llevarían alimento para el camino. Y por último, queridos amigos, ¿saben por qué les prohibió llevar bastón? Para que no los confundieran con limosneros en el camino, porque después de mucho tiempo ellos con un solo vestido sucio y a lo mejor que se empezaría a romper, darían el aspecto de ser mendigos, limosneros, y Cristo nunca quiso que a sus siervos, a sus predicadores, los confundieran con limosneros, porque hay una diferencia muy grande, y era que estos hombres que no llevaban ni oro, ni plata, ni cobre, que no tenían un peso con qué comprar un almuerzo, un desayuno, una comida, y que después de un tiempo tendrían el aspecto como de mendicantes,
de limosneros. Se distinguirían de los limosneros porque tendrían el poder para resucitar muertos, para sanar toda clase de enfermedades, para limpiar leprosos y para echar fuera demonios, y en eso se iban a distinguir de la gente más pobre de la sociedad. Pero así fue como vivieron los apóstoles, así fue como le sirvieron al Señor, y así fue el aspecto del Señor, así era el aspecto de Jesús. Ese fue el que les modeló, y ese fue el ejemplo que los apóstoles aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver como vivimos hoy los predicadores, los ministros de Dios, de nuestra iglesia católica, de las iglesias evangélicas, con todas las casas lujosas donde vivimos, con los lujos que vivimos hoy en día, los que le servimos a Dios, y con las cuentas bancarias de muchos en el extranjero, hasta con bancos y riquezas a nada más. Miren en lo que se ha convertido el pueblo de Dios, los ministros de Dios, los siervos de Dios, los discípulos del Señor, los servidores del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, yo tampoco vivo así como Jesús enseñó, como los apóstoles aprendieron y como les enseñaron a otros. Esto es para que replanteemos cosas y miremos cómo se hizo, cómo lo estamos haciendo y qué cosas son válidas y qué cosas no. Vamos a seguir estudiando estos temas, este tema en el día de mañana con el favor de Dios, y hoy les he hablado sobre la austeridad y la manera de Dios proveerle a los apóstoles, que fue alimentándolos en los lugares donde llegaban, pero nada más. Queridos amigos y amigas en el Señor Jesucristo, que pasen una feliz noche. Me encantó estar con ustedes. Bendiciones.